Bienvenidos una semana más a Conversaciones. Nuestra invitada de hoy es la mayor experta mundial, o de las mayores expertas mundiales en antropología dental. Pero está aquí no por ello, que podría estar por ese tema y hablar largas horas, sino porque ha sido nombrada recientemente directora del Centro de la Evolución Humana, el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. Ella se llama María Martinón, viene de Londres, pero antes había estado en el CNIE y pertenece desde hace ya unos cuantos años, a pesar de su juventud, al equipo de investigación de Atapuerca. Bienvenida, María. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Moltes gracias. Moitas gracias. Podemos platicar, no se dice platicar, ¿no? El galego. No, podemos falar galego. Falar galego. Gallegos asturianos, primos hermanos. Pues cierto es, nos entenderíamos muy bien, sin ningún problema. Una cosa que yo me he preguntado desde que te conozco es como una médico, lo doréis es lo de menos, pero como una médico de familia de médicos, sí. Pues tu padre es médico y tienes varios hermanos médicos, se dedica a la antropología. Se dedica a los muertos, vamos, básicamente. Bueno, pero seres humanos son también, y entonces siempre me gustó la paleoantropología, siempre quise estudiar al ser humano, sobre todo en etapas anteriores, en el pasado. Y cuando yo tomé esta decisión no había planes específicos de carrera para hacer paleoantropología, entonces la mayoría de la gente bien escogía biología o historia, en mi caso porque sí que es verdad que crecí en un ambiente médico y entonces pues viví la vocación y el entusiasmo y la riqueza que tenía la disciplina médica, decidí que era una buena manera también de aproximarse al ser humano, entonces primero conocerlo como es en el momento actual, cómo funciona, cómo enferma, cómo vive, cómo crece y después tratar de traer eso y aplicarlo al pasado. O sea que en el fondo creo que es una disciplina muy completa porque te permite articular conceptos de campos diferentes. O sea, entiendo que no es la habitual para acercarse al estudio del ser humano, pero bueno, si lo piensas realmente es una de las más completas para ver al ser humano en todo su conjunto, al menos en su biología. ¿Y dónde diste tus primeros pasos de paleoantropóloga? Pues estudié medicina en Santiago de Compostela, luego estuve un tiempo, una estancia de investigación en ADN antiguo con el profesor Ángel Carracedo en el Instituto de Medicina Legal en Santiago y luego sí que ya con la idea de empezar la tesis doctoral, que fue con José María Bermúdez de Castro, decidí que había que cubrir ahí un poco el salto entre la medicina y la paleoantropología y entonces fui a cursar un máster en evolución humana en la Universidad de Bristol, en el Reino Unido, un poco para cubrir ese espacio, ese salto de contenidos que había de una de las disciplinas a las otras. Y después pues ya me embarqué en la tesis doctoral en la dentición de los homínidos de Atapuerca con José María y desde ahí pues ya... ¿Formáis un tándem? Pues sí, ha sido un tándem, voy a decir, profesional y profesional fantástico, maravilloso. Es, pues cuando se habla uno de la figura clásica del mentor, ha sido de verdad, pero en muchos aspectos, no solo en lo científico, que he tenido mucha suerte de poder aprender pues, con una persona que es un experto mundial en su campo, pero a nivel personal es muy importante estar con alguien que te enseña cómo moverte, cómo trabajar en equipo y sobre todo una persona con muchísima ilusión. Yo creo que este es un campo, el de la ciencia, donde o tienes ilusión o vocación o estás perdido. Aquí no está por el corazón, ¿sabes? Y eso en José María se sigue emocionando y seguimos trabajando muy bien en ese aspecto. Bueno, además, apadrinado por José María, llegas a Atapuerca, con lo cual también en un lugar donde digo que en España toda la gente que hace paleoantropología, que es paleontólogo, biólogo, quiere venir a trabajar, a excavar, Es que lo de Atapuerca es excepcional, pero es excepcional no solo como yacimiento, que digas, bueno, pues tenemos no un yacimiento, sino un conjunto de yacimientos único en el mundo por el registro arqueológico, paleontológico que proporciona... No, es que es más allá que eso. Atapuerca en sí mismo es una universidad en el campo. O sea, es una escuela a pie de campo y yo recuerdo perfectamente el primer año que fui a excavar Atapuerca, la cantidad de información, de conversaciones, de intervención en el campo a la que estás expuesto allí, más allá de la simple excavación mecánica y física, es impresionante. Era como un estado de alucinación continua porque se ha convertido en eso. Entonces Atapuerca es más allá que simplemente una excavación, es una verdadera universidad o escuela en el campo donde se han encargado de formar a gente. Yo soy una de esas generaciones que se formó allí, a pie de campo, que me parece que es importante para que tú puedas entender además las muchas disciplinas que contribuyen
contribuyen, pero ahora me gusta pensar que yo ahora contribuyo pues a la formación de la siguiente generación. Y entonces en ese sentido pues he tenido muchísima suerte porque más allá de las universidades establecidas he aprendido en la Universidad del Campo de Atapuerca. Pero tú fuiste a Bristol a hacer un máster y te has ido a Londres a dar clase al college y has estado 2 años. ¿Qué has aprendido durante tu estancia en Inglaterra, aparte de haber traído alumnos tuyos a excavar en el verano? Pues he aprendido muchísimas cosas. Han sido 2 años para mí a nivel personal y profesional extraordinarios. Yo creo que es importante siempre salir y ver te da perspectiva de lo tuyo, de lo que hay aquí. O sea, por lo menos tienes como una cierta visión de distancia, de paisaje, para lo bueno y para lo malo. En momentos en los que uno pues cree que necesita cambios o quiere explorar otras cosas, pues te viene bien porque tienes una capacidad de autocrítica. En la distancia puedes ver las cosas que podrían mejorar, pero también para valorar. Allí he aprendido mucho, tenía ganas de conocer otros ambientes, ya ahora que tenía pues otro nivel, que cuando fui de estudiante pues ya tenía otra soltura, digamos, en el ámbito científico, tenía ganas de conocer otros ambientes científicos internacionales, tenía muchísimas ganas de volcarme de nuevo en la parte de la enseñanza, tenía ganas otra vez esa interacción porque la enseñanza es exigente. Entonces, bueno, eres profesora, es asociada de la Universidad de Burgos, ¿no? Sí, exactamente, También. Y allí también estaba involucrada en el máster, entonces era un poco explorar otros aspectos que tenía así como un poco pendientes más allá del propio proyecto científico personal, las ganas de interacción y después en el sentido, diría, administrativo, conocer cómo funcionan otras instituciones en el ámbito de la ciencia, cómo funcionan otros organismos y a lo mejor investigar un poquito los puentes para establecer contactos. O sea que creo que eso ha sido también interesante. Y además los niños aprenderían inglés mejor, ¿no? Bueno, yo creo que me he ahorrado muchas clases en inglés. Ahora tenemos que volver a retomar el castellano. No, pero en casa, ¿en qué habláis? Pues mira, como es yo siempre... una familia... Nada, sí, es una familia internacional. Yo siempre me he mantenido fiel a hablar el castellano, siempre. Pero sí que hasta ahora, cuando estuvimos allí pues estos 2 años y un poquito más, me contestaban en inglés. Pero bueno, el español estaba ahí presente, se entendía. El galego yo creo que es fácil de comprender y vamos mucho por Galicia y todo, pero bueno, sobre todo la fase era que estuvieran al menos ahí en la cabeza los idiomas y la verdad es que sí, ahora bilingüe es una maravilla, claro. ¿Y tú que eres una persona que te gusta estar en la excavación, que te gusta mirar por el microscopio, que te gusta ver un diente desde todos los puntos de vista, y ahora que te vas a enfrentar a papeles y papeles? ¿Cómo has empezado en el CNIE? Nada, papeles también. ¿Eso se pasa a otro? Pero mira, lo de los papeles no es solo una cosa de dirección. Sabrás que era uno de los problemas principales de la ciencia. Bueno, en España, en todo el mundo. Los problemas principales de José María. Bueno, claro, los papeles al final los tiene cualquier científico. Nos pasamos el día pidiendo papeles, pidiendo subvenciones, justificando esas subvenciones. O sea que el tener que lidiar con papeles no es ninguna novedad. De todas maneras, en este caso, el proyecto en el CNIE, pues evidentemente sí que tiene ahí un componente importante de coordinación y de papeles, evidentemente, pero esos papeles hay que entenderlos como herramienta para coordinar, pero la parte investigadora sigue. Yo arrimo el hombro al barco y además eso pues no es mi vocación, es la vocación científica, o sea que yo espero poder contribuir al proyecto del CNIE con mi propia producción, evidentemente. ¿Te ha dado tiempo a valorar los presupuestos, la gente que está trabajando ahí? Si se podría incorporar en un futuro más o menos cercano más. Pues muy poquito, claro, llevo una semana, estoy un poco pues tomándole el pulso a la situación, tengo muchísimo interés en hablar con todo el mundo, pero de manera individual, ¿sabes? Poder sentarnos y en este periodo, hombre, yo he estado en el CNIE, puedo tener una perspectiva que hay que ver si está actualizada o no, pero bueno, tengo mi propia visión también de, al menos de su trayectoria, han sido unos añitos allí, entonces pues creo que eso también es interesante, pero ahora tengo ganas de escuchar y tener así como una visión real de la situación. Yo tengo evidentemente pues un proyecto, una ilusión o si quieres unas líneas generales, pero para que eso funcione es un proyecto de equipo. Entonces, antes de lanzarme a cosas muy específicas tengo que escuchar un poco pues aspiraciones o preocupaciones y en eso es en lo que estamos realmente ahora recién aterrizados. En estos años no habíamos visto una foto del director científico del museo y del director del CNIE. Has llegado tú y en 2 días Juan Luis y tú os habéis hecho la foto. Eso significa que se van a coordinar mejor el museo, el CNIE, los yacimientos y la universidad. Yo creo que sin duda, o sea, es que no sé cómo decirlo, obligatorio. Es obligatorio. Tengo una idea y ya lo había comentado de, vale, pues es un proyecto, creo que tenemos que buscar un proyecto para el CNIE de visibilidad internacional. Se trata no solo de
no de dar la talla, yo creo que es que tenemos los elementos para ir un poquito más allá, para ser marcapasos, ¿sabes? Vamos a liderar, si es que tenemos todo lo que hace falta, pero tenemos lo que hace falta para hacer un proyecto líder aquí. O sea, tenemos un Museo de la Evolución Humana con un proyecto de divulgación fantástico, con muchísimo éxito. Tenemos una universidad que realmente cubre el aspecto de la enseñanza. Yo no entiendo la ciencia desligada de la enseñanza y de la transferencia del conocimiento. Entonces, Dios mío, es que tenemos como los buques aquí, maestros. Entonces, yo creo que es obligatorio que nos aunemos. ¿Llegaron a Londres los mensajes del rector diciendo que el CNIE debería depender de la Universidad de Burgos? Pues no me llegaron, pero que el CNIE tiene que tener una relación fluida con la Universidad de Burgos también me parece que es una relación natural de necesidad. Pero por eso precisamente hay un máster de evolución humana, hay un programa de doctorado sobre evolución humana. Ahora van a nombrar catedrático unos días a uno de los profesores de evolución. Bueno, o sea que... pues es que creo que, y además es que no nos alimentamos, o sea, el conocimiento se tiene que generar, en este caso es investigación, pero se tiene que transmitir, y se tiene que transmitir al público general, y se tiene que formar a la gente. Es que no hay, y lo digo muchas veces, no hay en Europa un proyecto tan global que tenga la posibilidad de tener estas tres patas principales de la transferencia del conocimiento. Entonces, es la enseñanza, la divulgación y la propia investigación. Entonces, que se tienen que alimentar. Para mí esa es la ilusión, poder aunar todas esas diferentes facetas de manera que sea un proyecto cultural y social, y lo tenemos todo, es que lo tenemos todo, o sea, ahora ya se trata como de brillar. Pero imagino que para buscar subvenciones, para buscar ayudas para un proyecto que habla de paleontología será más complicado que para un proyecto que habla de medicina. Al final uno es el pasado y el otro es el futuro, ¿no? Sí. Ahí cómo está la ciencia a nivel internacional, cómo se reconocen los trabajos. Sí, sí que es verdad que nuestro campo ha tenido a veces un papel un poquito residual, sobre todo en estas convocatorias. Parece como que cuesta. Cuando hay menos dinero. Es donde se recorta, parece como que cuesta comprender ahí la necesidad. Creo que en este sentido nosotros tenemos un proyecto muy completo en el que se ha visto, lo digo muchas veces cuando hacen esas diferenciaciones con las que no estoy yo muy de acuerdo sobre ciencias aplicadas y ciencias básicas. La ciencia, es conocimiento, nos enriquece, nos da perspectiva de pasado y de futuro, pero incluso, lo digo muchas veces, si se trata, hay que convencer a algunas administraciones de rédito económico, que yo diría, bueno, importante, pero no es la motivación del ámbito científico. Bueno, creo que tenemos unos proyectos aquí que precisamente han demostrado que también que la ciencia es también cultura, es turismo, es atracción de personal, o sea que creo que precisamente aquí en Burgos y con Atapuerca se ha demostrado que incluso en ese sentido es rentable invertir en ciencia. Entonces, si es que les hiciera falta un argumento adicional a la propia necesidad e importancia, desde luego, de estudiar la evolución humana. Es pasado, pero es futuro. O sea, conocer cómo somos, conocer nuestra biología, cómo somos capaces de adaptarnos o no, qué consecuencias tiene nuestra interacción con el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es futuro también. Pero bueno, entiendo que el mensaje es un poquito más complicado de transmitir a nivel general, pero no vamos a rendirnos, ¿no? Entonces, no. Bueno, tú has conocido muy de cerca al Homo antecesor. Sí. Has conocido de cerca al Homo georgicus en Georgia. Sí. Has conocido de cerca al hombre de Pekín en China. ¿Qué hace Atapuerca diferente de las excavaciones de Dmanisi de Pekín? Aunque me imagino que estando en el CNIE, Atapuerca es un capítulo más de toda la investigación que estáis realizando allí. Vamos a ver, Atapuerca es un capítulo más. O sea, no es exclusivamente el único capítulo, pero un capítulo muy importante. Es decir, es un proyecto fundacional del CNIE, evidentemente, y estamos donde estamos, porque evidentemente está un proyecto como el de Atapuerca, pero sí que es cierto que no es el único proyecto de investigación y ni siquiera de proyecto de trabajo en campo. Hay realmente excavaciones y se lideran desde el CNIE en otras partes del territorio nacional y también incluso de Eurasia, en África, en Israel. O sea, que es verdad que hay algo más que Atapuerca. ¿Qué hace Atapuerca único? Y yo eso también cuando he estado en Londres lo he visto y que le da como ese prestigio, como esa tarjeta de presentación universal, es el global del enfoque del proyecto. Es algo más allá que los fósiles y el valor que tiene. Se ha generado un proyecto de investigación científica donde hay un relevo generacional, se ha formado a gente. O sea, realmente es lo que digo, es una universidad en el campo. Hay muchísimos doctores que ahora son investigadores en muchas instituciones internacionales formados en Atapuerca. Se ha hecho una inversión en un plan social de divulgación a nivel de evolución humana que para mí era como muy reconfortante, ¿sabes? Yo digo, a veces te vas fuera no solo para ver
ver lo malo, sino para ver lo bueno. Y yo presumía mucho, ¿sabes? A mí me encantaba decir, ¿sabes de dónde vengo? Y tal, y decía, es que ese proyecto y el interés que hay, o el conocimiento que tiene sobre Atapuerca general la sociedad, no lo ves en otros sitios. O sea, aquí las cosas de ciencia, de alguna manera, en su medida, son noticia. A la gente le interesa, la gente sabe más o menos lo que hay. Y yo creo que en eso tenemos que estar un poco orgullosos y no ser siempre así con cierto complejo. Hay muchas cosas buenas. Hay que empezar así como a creérselo y a sacar ahí el brillo, ¿sabes? Un poco. ¿Vais a abrir más líneas de investigación en el CNIE de las que hay ahora? Pues ahí, para poder hablar de eso, yo tengo unas ideas generales. A lo mejor más que abrir líneas hay que reforzar líneas. Tenemos que a lo mejor trabajar un poco en esa idea internacional, tiene que haber una imagen clara. ¿En qué somos buenos? Geocronología sois buenos. Somos buenos. En el cerebro sois buenos. En el cerebro somos buenos. En paleobiología sois buenos. Por eso, en paleobiología, geocronología, está ahí también la arqueología. Yo creo que a lo mejor aquí lo que se trata en general, más que de abrir líneas, es de hacer sinergias. Vamos a dar una imagen clara. Yo no voy a decir corporativa, pero que se vea claro que somos muy buenos en qué. Y somos muy buenos en evolución humana en Europa. Y tenemos todo, al menos todos los ingredientes, quizá a lo mejor de un poquito de manera aislada y hay como que aunarlos para ser líderes y para ser, yo lo digo, ya sé que es muy ambicioso, pero tiene que ser esto un referente internacional de evolución humana en Europa. Esto tiene que ser capital. O sea, yo creo que es un poco ahora, teniendo todos los elementos, nos toca no solo dar la talla, que en muchos aspectos y en muchos ámbitos ya, pues dices, ya éramos buenos y ya dábamos la talla. Se trata un poco de ser ahora marcapasos, porque podemos, ¿sabes? Entonces, si nos coordinamos, yo creo que ahora es trabajar un poquito en esa línea. Lo importante es, yo tengo la sensación de que los fósiles de la trinchera van a venir pronto aquí, al menos los que ya están estudiados y todo eso, también algunos de la SIMA, y ya tenéis en el CNIE todo lo que tiene que ver con el antecesor, pero ¿qué es importante? ¿Por qué es importante que haya fósiles en el CNIE, que estén todos los fósiles de Atapuerca? Porque claro, ha sido una batalla de estos últimos años de que si venían o no venían. Sí, bueno, la idea es que evidentemente lo importante es que las partes implicadas, que somos muchos, son colecciones importantes, son patrimonio, pues le corresponde gestionarlo a los que son responsables de ese patrimonio. ¿Qué puede ofrecer el CNIE? Bueno, pues evidentemente puede ofrecer unas instalaciones de calidad, puede ofrecer un departamento de conservación y de restauración, puede ayudar a un proyecto, yo creo que podría ser interesante, bonito, de colecciones, pero no de colecciones como depósito o decir yo cementerio de fósiles, son colecciones vivas, las colecciones de Atapuerca. Entonces, yo creo que lo que tenemos, desde luego, por nuestra parte, es una disposición tremenda a poder darle a esas colecciones pues un hogar, si quieres, una onda de acoger, y que estén en condiciones, pero el concepto de, iba a decir, pues de colecciones vivas. De colecciones vivas que se estudian, es algo más que simplemente un depósito. Porque personal para conservación tenéis ya en el CNIE. Bueno, tengo que ahora estudiar un poco la situación, acabo de llegar, pero bueno, que desde luego tenemos instalación, pero bueno, eso yo diría, eso son cosas que se pueden ver, que se pueden trabajar, estudiar. Lo que hay es que estar todos de acuerdo en las necesidades y en el proyecto general de a qué nos referimos. Pero bueno, acabo de llegar y sé que eso es prioritario y por supuesto es un tema prioritario para hablar. Acabas de llegar, pero tienes una base ahí del equipo de investigación de Atapuerca y del propio CNIE. Sí, yo creo que esto es hablar. Lo que no tengo dudas es de que todas las partes implicadas quieren lo mejor para los fósiles. Entonces es que tiene que seguro llegas que a un consenso. Seguro que se llega a un consenso. Claro, lo bueno que tienes es que cuando lleguen los de, por ejemplo, de Dolina, vendrán ya clasificados. Bueno, es que ahí está, claro. Y limpios, que hubiera sido un trabajo que hubiera Bueno, por que eso hay que coordinar, porque estamos hablando de un trabajo de equipo de mucho tiempo que está involucrado pues, en la clasificación, en la restauración, en la identificación, en pues eso, todas las bases de datos, la identificación taxonómica, aparte, eso es un trabajo de fondo muy importante. Por eso sí que es verdad que un depósito no es un depósito simplemente eso, un cementerio. No, es un trabajo dinámico de recomposición de individuos, de acceso a estudio, etcétera, etcétera. Pero bueno, que creo que como todo el mundo tiene la misma voluntad y el mismo interés en que las cosas vayan bien, que los fósiles estén en las mejores condiciones, eso yo creo que es común y universal, pues ese tema se abordará con muy buena disposición, evidentemente. En el CNIE se ha abierto en los últimos años, estáis organizando con la Semana de la Ciencia, con la Noche de los Investigadores, está yendo gente allí. Pero me da la sensación de que no todo el mundo sabe para qué está y qué es lo que hace. Pues tengo que preguntarles.
¿Sabes? A los ciudadanos. Tengo que llegar y tengo que preguntar a la gente, pues, pero es que es muy importante. Si la idea es que hagamos un proyecto global y de equipo, la gente se tiene que sentir involucrada. Entonces, eso es mi prioridad. No los trabajadores del CNIE, digo los burgaleses. Los burgaleses, sí. Que no saben... No todo el mundo sabe, yo creo, qué es lo que hace el CNIE. Pues eso es importantísimo, ¿ves? Eso me parece una necesidad primordial de comunicación y de explicar cuál es el sentido, y eso es una de las cosas primeras. Por eso digo que no solo es la investigación no puede estar desconectada ni del sitio donde uno la desarrolla ni de la gente. O sea, creo esto que tiene que ser un proyecto científico, pero como proyecto científico tiene que tener una vertiente cultural y una vertiente social importantísima. Entonces, si los burgaleses no lo saben, pues eso también es una prioridad, evidentemente, porque esto precisamente, esto de lo que estamos hablando es patrimonio de la humanidad, o sea, que es de todos. ¿Vas a seguir excavando en Atapuerca, en China? Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, los sitios donde has ido vas a seguir yendo. Sí, los proyectos además siguen en marcha y espero además también poder reforzarlos y la idea pues es también con ellos contribuir también a la marcha del CNIE. Sí, esos proyectos se mantienen y ya tenemos pues sí también algún proyecto de colaboración ya más específico con University College London también, o sea, a nivel eso seguimos con el intercambio de estudiantes y todo, y dentro un poco de esa idea de dar un poco el salto, y esos proyectos siguen todos en marcha. ¿Y con África también lideráis algunos de los Sí, hay investigadores que están en el centro que ya tienen proyectos en África, o sea que yo creo que es un poco la idea de el CNIE en el mundo y el mundo en el CNIE también, o sea que vamos a trabajar por lo menos con esa ilusión, al menos hay que moverse con ilusiones luego, para las rebajas ya llegarán los tiempos, pero por lo menos arrancar. Pues gracias María por acercarte aquí al plató de la 8. Seguro que tendremos ocasión de hablar, si no en Atapuerca cuando empiezan las excavaciones y antes. Bueno, encantada. Y muchos ánimos en ese, porque ya digo que papeleo, seguro que hay bastante, y yo te veo más en la excavación que y viendo los dientes ahí. También hay tiempo para todo, nos coordinaremos, seguro que irá bien. Y muchas gracias a todos ustedes, nos vemos la próxima semana.